Sicareg presenta. Muy bien. Continuamos con nuestra segunda ponente, la maestra Diana Letia Guerrero Hernández, quien nos va a dar una perspectiva distinta, porque como bien lo señaló la maestra Viteri, esta es una mesa multidisciplinaria. La maestra Diana Letia Guerrero Hernández es bióloga, maestrante en filosofía de la ciencia en la línea Estudios Filosóficos y Sociales sobre Ciencia y Tecnología. Además es profesora de la Facultad de Ciencias. Sus líneas de investigación versan sobre temas en torno al feminismo y la salud. Muy bien, le damos las gracias por estar aquí y le cedemos la palabra a la maestra Guerrero. Yo quiero empezar a reflexionar en torno a algunos desafíos que veo de la ciencia, la tecnología y la sociedad desde una perspectiva feminista localizada en México. Y bueno, quiero empezar platicando algunas cosas que me ubican y nos ubican en un espacio de enunciación, un contexto concreto desde el cual he partido y encarnado mucho de lo que investigo. En México, podemos saber que alrededor de la tercera parte de la investigación en ciencia y tecnología es ocupada por mujeres, y esto nos mantiene en el antepenúltimo lugar de representación femenina en América Latina según los datos de la UNESCO de 2018. Según el boletín de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM del año pasado y de acuerdo con cifras del CONACYT de 2015, las mujeres de 20 a 25 años de edad que llegamos a estudiar, solo representamos el 6.2%. Del mismo modo, las carreras siguen diferencias de género en sus matrículas. En educación y humanidades el 68% son alumnas, mientras que en ingeniería, ciencia y tecnología apenas llegamos al 30%. Tomando estos datos estadísticos y dando un poco de cuerpo a lo que poco a poco quiero abordar en la charla, podemos empezar a preguntarnos por la causalidad. ¿Cuál es la causa de esta estadística? Algunos sostendrían que hay una predisposición innata en nuestros cerebros generizados, es decir, que según nazcamos hombres o mujeres tendremos diferentes habilidades. Los hombres más tendrán una posibilidad de desarrollarse en lo científico y en lo productivo, mientras que las mujeres tendremos más capacidades para lo reproductivo y de cuidado. Otros sostienen incluso algunas diferencias evolutivas en nuestra especie, y lo estoy diciendo desde la biología porque es en donde yo me he especializado, y lo llegan a decir como cualidades biológicas que explican las relaciones sexogenéricas humanas. Las explicaciones pueden versar sobre los instrumentos científicos, desarraigándolos así de sus situaciones culturales que día a día experimentamos como sociedad, como humanos haciendo ciencia, reforzando así esquemas de valores patriarcales, clasistas y sexistas, y mostrándonos a nosotras y a todos en general que las explicaciones nunca están al margen de las circunstancias que vivimos. Esta disparidad estadística de las ciencias y las tecnologías y de su historia y filosofía puede preguntarnos por dos cosas que yo alcanzo a notar. ¿Será que las situaciones del día a día que hemos históricamente colocado como lo cultural, estas situaciones de violencia de género irrumpan y se manifiesten en los accesos diferenciados por género a la ciencia y tecnología y en las formas en que se dan sus explicaciones? ¿Será que la entrada de mujeres a la ciencia y sus críticas estén generando nuevos mundos en términos filosóficos, es decir, que generen nuevas formas de aproximarnos a lo que analizamos y en particular a los planteamientos de la ciencia para así establecer nuevas directrices arropadas por indignaciones desde nuestro ser en contexto? Y añado a estas dos una tercera pregunta. ¿Nuestras vidas atravesadas por violencia de género pueden traducirse en nuestro sentir, pensar y hacer como científicas? Bueno, eso es son 3 puntos de anclaje en los que yo quisiera reflexionar en esta ponencia. Y bueno, hablar también de cómo es que los estudios feministas sobre ciencia y tecnología han cuestionado cómo se lleva a cabo. Estos estudios feministas nos han dejado ver que la ciencia ha sido una empresa esencialmente masculina, casi exclusivamente, y a las mujeres se nos ha colocado más en la situación de objeto de las investigaciones científicas. Esto se justifica por la negativa de capacidades de pensar y de participar en los aspectos más valorados de la vida pública, es decir, en lugares donde hay participación de la ética, de la política, del conocimiento y de la justicia. Uno de los conocimientos más importantes pues es el conocimiento científico.
Y los estudios feministas sobre historia de la ciencia y sobre filosofía de la ciencia en general nos han hablado de cómo ocurre este proceso de expulsión de las mujeres en los ámbitos científicos, y que no solamente se ha expulsado a las mujeres, sino también a aquellas masculinidades subalternizadas. Esto opera, a la luz de los estudios feministas, hemos visto que opera de distintas maneras, ya sea que nos excluyen de la investigación científica, ya sea que nos niegan autoridad epistémica, que nos menosprecian en estilos cognitivos y modos de conocimiento, que también opera mediante la producción de teorías en donde las mujeres somos representadas como inferiores, desviadas o significativas solo en el sentido en que sirvamos a los intereses de las investigaciones. Otro mecanismo que opera es produciendo teorías de fenómenos sociales que invisibilizan actividades de las mujeres y sus intereses o relaciones de poder generalizados. Y también produciendo conocimiento que no sea útil para personas en posiciones subordinadas o que refuerzan las jerarquías sociales, y entre ellas desde el género. Bueno, esto es algo de lo que nos han mostrado los estudios feministas sobre ciencia y tecnología, y también nos hablan de que el sexismo opera en distintos niveles de producción científica. Un nivel puede ser en la producción de teorías científicas, es decir, de la ciencia como producto, y en la composición de exigencias de pertinencia y de méritos de comunidades científicas, es decir, de la ciencia como proceso. Uno de los desafíos de los feminismos dentro de la ciencia es mostrar este vínculo, cómo opera, y criticarlo, repensarlo y proponer nuevas alternativas. El conocimiento, entonces, se ha visto a la luz de los estudios feministas sobre la ciencia. El conocimiento se ha erigido como el conocimiento que se ha erigido como el principal logro humano, es decir, el conocimiento científico, trata como de defender una visión universal, objetiva del mundo, que expresa un punto de vista que lo que las feministas hemos llegado a notar es un punto de vista androcéntrico. Es decir, la posición del sujeto cognitivo para la ciencia es la posición de aquel varón adulto, blanco, propietario, capaz. Por una parte, en este mecanismo moderno de instauración del pensamiento científico, a las mujeres se nos ha negado la racionalidad, la capacidad de lógica, de abstracción, de universalización y de objetividad, mientras que se nos atribuyen condiciones que nos restan valor epistémico. Esto es, se nos atribuyen cualidades de subjetividad, de sensibilidad, de singularidad. Y bueno, esto nos habla de que ya de por sí, o sea, estos apriorismos nos colocan a las mujeres y a la ciencia como una condición, como una conjunción forzada de dos categorías que han sido definidas históricamente para no unirse. Bueno, hay un montón, no puedo ahondar en toda la historia de la ciencia, pero desde los estudios de sociología e historia de la ciencia en el siglo XX, ya se empezaban a sacar a la luz todas estas relaciones de poder que se permeaban en el quehacer científico. Uno de ellos, pues lo podemos ver con la clase social, con el color y la raza, estructuras de dominación que estaban permeándose en los presupuestos de las ciencias. Sin embargo, bueno, más bien, la historia y la sociología de la ciencia nos ha mostrado que el quehacer científico lo podemos quitar de la abstracción para encarnarlo en el tiempo y en el espacio. Es decir, la ciencia se puede entender como un proceso y una actividad humana. Esto ha situado al saber en coordenadas de convivencia de múltiples valores que lo han influido históricamente. En los inicios de la sociología de la ciencia o de la sociología del conocimiento en general, ni siquiera se mencionaba el sexismo en la ciencia. Es hasta que ocurre esta irrupción de los movimientos feministas, de los activismos feministas, que lleva a las mujeres, se instaura se afianzan las mujeres dentro de los espacios que ya habían sido masculinizados, como las universidades o como los programas de doctorado. Es hasta entonces que se lleva a cabo un desarrollo de la historia de la ciencia ahora hecha por mujeres. ¿Y eso en qué se refleja? Pues se refleja también en que nos sitúa o nos situó ese proceso histórico
en sujetos capaces de escribir su propia historia, sujetas capaces de escribir nuevas formas de intervención en la ciencia. La historia y filosofía de las mujeres en la ciencia ha tenido distintos abordajes conceptuales. Uno de ellos ha sacado a la luz las contribuciones de las científicas, como datos historiográficos, biográficos, autobiográficos. Otro de ellos complementa a este y nos ha mostrado cómo es que las mujeres han participado en instituciones de la ciencia. La tercera forma de intervención nos habla de cómo es que las ciencias, las médicas y las biológicas, han definido la naturaleza de las mujeres y con ello también han llevado a cabo diversos niveles de crítica. Y el cuarto analiza la naturaleza masculina de la ciencia misma y procura develar distorsiones o sesgos masculinistas o androcentristas, en las mismas normas y métodos de la ciencia. Es decir, llega como a irrumpir en las metodologías científicas, en las epistemologías y en algún momento también en la ontología. Hay diversas formas que han encarado estos aportes, estos abordajes conceptuales feministas. Uno de ellos es el conservador, que diría que las mujeres no pueden hacer ciencia tan bien como los hombres. El liberal, que habla de que es la ausencia de las mujeres lo que propicia estos sesgos, y más bien buscan integrar a las mujeres a través de la acción afirmativa. Y la radical, que habla de que no es suficiente para las mujeres ser científicas si la ciencia continúa siendo como en el presente. Bueno, esto habla de la necesidad de una disposición al cambio. Bueno, el primer punto que habla de la historiografía de la ciencia, de la historiografía de las mujeres en la ciencia, se ha enfrentado a bastantes aportes positivos y algunos riesgos que podrían hablarnos, por ejemplo, de una idea de la condición ser mujer científica como algo excepcional, como si a través de la historia se probara que nosotras mismas, muy pocas, podemos desarrollar capacidades igualmente cognitivas como los hombres. Y puede llevar a interpretarlo como que las normas masculinas son medidas de excelencia en el conocimiento. Y este mensaje, ¿qué nos puede decir? Pues nos advierte, o nos podría estar advirtiendo, que no hay en realidad barreras para el acceso de mujeres en la ciencia. Que si Marie Curie pudo entrar a estos ámbitos, pues fue porque se esforzó lo suficiente, y las demás, los demás estadísticas, las demás mujeres que no pudieron acceder, es porque no se esforzaron lo suficiente. Esto podría ayudar a preservar una institución científica sin cambios. A ello responderíamos muchas epistemólogas científicas, que no basta con ser historiadora o escribir sobre los aportes de las mujeres para hablar de que nuestros aportes o que los aportes sean feministas. El género puede ser, el estudio de las mujeres en la ciencia puede ser profundamente conservador e incluso reaccionario si no está alentado por la necesidad de un cambio en los valores epistémicos y por un cambio en las condiciones políticas que puedan o no permitirnos el acceso. Entonces, bueno, no me va a dar mucho tiempo de abordar la cantidad de estudios feministas que hay en historia y filosofía de la ciencia, o de la ciencia, en mi caso, la biología, pero puedo hablar de cómo es que opera esta mirada androcéntrica en la constitución de las mujeres como objeto de la ciencia. Hay 3 niveles en los que al menos hemos podido objetar que ocurre esto, y uno de ellos es señalar que las diferencias biológicas y psicológicas son naturales e inevitables entre hombres y mujeres. Otro es que esta diferencia es jerárquica, que los hombres estarán siempre por encima de las capacidades cognitivas de las mujeres. Y la tercera es justificar que en tal inferioridad biológica se puede explicar cualquier inferioridad o cualquier relación social de las mujeres. Esto quiere decir que hay una cantidad de herencia del positivismo que se sigue permeando hasta nuestros días en la forma del quehacer científico. Bueno, podría hablar de muchos ejemplos en que esto ocurre. Puedo pues aventarme a decir que el mismo Darwin explica cómo es que esta jerarquía de los géneros, bueno, en sus palabras eran de los sexos, cómo es que estas diferencias entre los dos sexos jerárquicas son resultados de mecanismos de adaptación o mecanismos de selección sexual
en donde se cubre una mancuerna, la mujer en lo privado, el hombre en lo público, se cubre una mancuerna en pos de la reproducción biológica. Hay un montón de aportes que reposan sobre esta perspectiva darwinista, como los aportes desde la síntesis moderna en la historia de la biología, la sociobiología, la psicología evolutiva, y todo ello para legitimar desde un determinismo biológico que existan agresividad masculina, pasividad femenina, jerarquías de dominación, roles sexuales, territorialidad, incluso racismo y xenofobia. Basta con leer El origen del hombre de Charles Darwin para poder ejemplificar esto. Hay un montón más de aportes desde las ciencias biológicas, desde la medicina, que nos puede estar hablando de esta legitimación de relaciones de poder. Pero bueno, ante esto hay un montón de contraposturas de filósofas, de biólogas, de físicas, matemáticas, que ponen en tela de juicio estos valores epistémicos del androcentrismo en las ciencias. Entre ellas podemos hablar de Evelyn Fox Keller y Helen Longino, que ponen a prueba estos presupuestos de la modernidad, que de la mano con los historiadores de la ciencia nos hablan de cómo las estructuras de dominación permean en la forma de entender el mundo. Bueno, y para ir cerrando, los aportes feministas de la ciencia y de la tecnología han llegado a establecer estrategias que nos hablen de que los científicos todo el tiempo, los científicos y las científicas, como sujetos epistémicos, todo el tiempo estamos atravesados y estamos siendo parte de determinaciones contextuales, de los cuales no nos podemos desprender, pero lo mínimo que deberíamos de hacer es hacer explícitas estas condiciones contextuales para poder empezar a hablar de una idea, al menos mínima, de universalidad en el conocimiento científico. Otras estrategias dentro de las epistemologías feministas radican en el análisis del lenguaje, del uso de la metáfora, las metáforas sexuales para explicar teorías evolutivas o para explicar naturaleza humana, algunas ideas de naturaleza humana. Bueno, y podemos hablar también de que hay distintas formas de intervenir desde los feminismos hacia el quehacer científico, y principalmente podemos hablar de la teoría del standpoint, que rompe con la idea de un sujeto universal, de un sujeto neutral, y empieza a hablar de que los sujetos, de que las sujetas, digamos, a lo mejor está mal dicho, pero recalcando esta condición de género, somos diversas, y esta misma diversidad también da condiciones de posibilidad de acceso al mundo. Nos permite entender cómo ocurre la naturaleza, cómo ocurre el mundo, cómo ocurren los fenómenos. También el feminismo postmoderno que ya mencioné, el feminismo empirista, que nos habla como de esta forma de criticar los mecanismos o los métodos científicos, los modelos científicos, y testarlos en la realidad material. También, bueno, ya hablé mucho de biología, también hay aportes desde la física, desde psicología, desde psiquiatría, y bueno, uno de los que a mí más me han interesado son los nuevos materialismos feministas, que tratan de conciliar las críticas a los sistemas de dominación, pero a la vez recuperando la materialidad, teniendo un compromiso ontológico con el mundo y la evolución y la materialidad que no corresponde a las agencias humanas. Bueno, hasta ahí creo que se me terminó el tiempo, pero pues muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Diana Guerrero, por su muy, muy interesante aportación interdisciplinaria, ¿no? En sí misma, desde la filosofía y desde la biología, que sí, justamente esta visión de profundidad que nos brinda la epistemología, como usted bien lo señala, nos hace llegar a conclusiones como que la exclusión de la mujer en la ciencia, que nos parecería algo muy lejano y que no pasa y que sin embargo sí sigue sucediendo, no es solo la exclusión de un género,
en la creación de la ciencia, sino que también es la exclusión de nuevas perspectivas teóricas, de nuevos sentires, de nuevos pensares y haceres, como usted bien lo señala, y que sí, justamente son las propias estructuras culturales las que nos colocan a las mujeres bajo características subjetivas, ¿no? De cuidado, de ternura, de sensibilidad, que al no ser consideradas objetivas, se cree que no podemos, o nosotras mismas creemos que no podemos crear conocimiento científico objetivo y válido. Y todo esto justificado, como usted también muy bien lo señaló, en características biológicas. Muy bien, entonces, muchas gracias. Sin duda fue una muy interesante participación.